Hola, hola, querido público, muy buenos días. Les deseamos el mejor de los días en este momento y que tengan un feliz fin de semana. Vamos a seguir tratando con Laurita. Laurita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, bien. ¿Y tú? Gracias, sí, también muy bien. Bueno, pues estábamos la semana pasada tratando temas de lo conveniente que es cuidar nuestro plan nutricional, porque ayuda mucho en muchos padecimientos de enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, dislipidemia, osteoartritis. Y ahorita vamos a ir viendo algunos temas de algunas preguntas que normalmente hacemos en el consultorio, Laurita, y que les van a ayudar mucho a ustedes como público, como paciente, cuando tienen ya la idea de entrar en un plan nutricional para bajar de peso, pero no nada más es eso, sino tener una buena calidad de vida, Así es. ir desengrasando nuestros órganos y sobre todo estar en un perfecto estado de salud. No es nada más el hecho de perder peso, porque puede ser, y tú lo sabes, Laurita, músculo, Sí. que no es conveniente, No, para nada. o deshidratarnos y tampoco es conveniente. Aquí traíamos esto, que es como un test en el que nosotros, como parte de nuestra historia clínica, complementamos con varios test para saber exactamente cuál es el estado de salud del paciente. Claro, justamente cuando hay una necesidad de vitaminas y minerales, como lo mencionamos la vez pasada, hay veces que tenemos estos signos o síntomas muy leves que no les hacemos caso. Entonces, bueno, esta es justo toda una lista que la pueden hacer directamente en casa o se hace en consulta, que es constantemente me siento cansado, fatigado. Sabemos que en muchas ocasiones pues el cansancio y la fatiga sí se debe a falta de sueño, a falta hasta de agua, pero ya cuando es crónico justamente hay que evaluarlo aún más. Padezco de ansiedad o estrés o a menudo estoy preocupado Exacto. o al final del día, digo, en especial aquí en la Ciudad de México, vivimos en un constante estrés por llegar a tiempo, porque ya se nos Porque ya hizo nos tarde, sí, acostumbramos. Sí, exactamente. Pero una cosa ajá, es el estrés que manejamos diario y cómo lo manejamos, que es un exacto. estrés que sí se puede manejar, a un estrés que es incontrolable. Vives en lugares altos con índices altos de contaminación, que eso también afecta bastante. A veces Claro. no lo recordamos, pero de repente yo entro a ver el clima porque digo, ay, bueno, ¿qué me va a poner hoy? Y cuando veo la calidad del aire, dice alto riesgo, o de repente no salga o use hasta cubrebocas, casi, casi, digo, de por sí ya todos los usamos, pero desde antes, ¿no? Que es como no Sí. salgas a hacer actividades fuera, en exteriores. Ujú, Consumes menos de 2 porciones de fruta al día, ujú. que eso también, pues al final ya muchos pacientes dicen, ay, no, yo como muy bien, pero todos los días se comen sí uno o dos o hasta tres plátanos, o solo comen plátano y manzana, y ya. Sí, y aquí es donde precisamente hay que orientarla ahorita a las personas para que vean cómo son buenas las frutas y todo lo que sea natural. Sin embargo, en nuestro plan nutricional de Profood, lo que le proponemos es que las 2 primeras semanas evitemos esos azúcares que tienen las frutas, precisamente para ayudar al cuerpo a que las azúcares que están convertidas ya en grasa en el cuerpo de la persona puedan ser movilizadas y eliminadas. Aquí hay mucho de los temas en donde nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo yo sé si soy apto para una dieta proteinada? ¿Qué sería, Laurita, lo más recomendable para indicarles a los pacientes y que nosotros dentro de la consulta estemos checando para poder llevar un buen plan nutricional y sobre todo ir viendo cómo revertimos procesos de algunos problemas de salud que ya esté presentando el paciente? Claro, justamente en esta parte hay que, como les habíamos dicho, siempre la historia clínica es primordial y al final del día para una dieta proteinada se tiene que dar suplementación, porque como retiramos todo lo que son frutas o alimentos ricos en vitaminas o minerales y también per se el cuerpo empieza a depurarse, por decirlo así, Sí. o a tener como Ujú. esta parte de eliminación de estos minerales, justamente por eso se da vitaminas y minerales, no medicamentos. No confundamos las pastillas, las tabletas, las cápsulas. Así es. Todo
con medicamentos. No es así. Realmente, al final del día, simplemente es como poner estas sales en una capsulita para que sea más fácil tragarlas y también, pues, mucho más asimilables. asimilables también. Digo, aparte de la composición. Hay muchas personas que yo les dijera, bueno, necesitas consumir calcio o multivitamínico así en polvo. Muchas personas van a decir, no sabe bien. O sea, al final del día es un compuesto que a veces tienen sabores muy amargos o muy ácidos. Por ejemplo, la gente que toma vitamina C, si se fijan, viene normalmente en cápsulas efervescentes con azúcar y con algún tipo de, pues, saborizante. Así es. Por lo mismo, porque si la tomamos directamente como debería ser, No pues es nada rica. no es. Yo recuerdo justo a un químico que diario se dice, no, es que yo no tomo cápsulas de vitamina C porque no alcanzo el gramo que necesito tomar todos los días para que realmente sea efectivo, porque también hasta los gramos influyen. Claro. No solo es, ay, me tomé mi vitamina C de 250 miligramos y ya con eso estoy súper bien y eso me va a servir. No, realmente también hay gramos y hay estandarizaciones para lo que es Así el es. requerimiento básico. Y él decía, no, yo me lo tomo así. Y como él era químico en alimentos, tenía un laboratorio y se tomaba una como cucharita, Su medida. su medida, y lo diluía en poquita agua. Y decía, es que es como tomarte un limón. Pero él ya estaba acostumbrado a tomársela todos los días y cuando me la dio a mí yo sentí como hasta pues, los músculos de la cara se me retiraron. Ajá. Y dije, bueno, él está acostumbrado y nos podemos acostumbrar a esto, pero muchas personas no aceptan o no tienen esta adaptación a hacerlo. Y al final ya todo es un proceso y por eso vienen en capsulitas, que es mucho más fácil, pues, ingerirlas. Claro, y sobre todo aquí de lo que se trata, Laurita, es que una vez que ya vemos que el paciente sí es candidato a nuestro método ProFood de dieta proteinada, ¿qué es lo que le vamos a ayudar a hacer? A que él vea exactamente en qué condiciones de carencia nutricional está su cuerpo, porque, por ejemplo, podemos empezar a tratar el tema de la acidosis. ¿Por qué la acidosis? Porque aquí vemos cómo se nota hasta la piel reseca de las personas. Hay muchos síntomas, querido público, en los que nosotros a la hora que estamos viendo el paciente nos damos cuenta visualmente simplemente de más o menos detectar sino todos estos tratamientos que hacemos sean dirigidos a quitar esa acidosis del cuerpo. ¿Por qué? Porque puede producir esa piel seca, problemas de articulaciones en donde la persona normalmente se despierta y esta parte de los dedos les duele. Entonces, ahí es donde tenemos que ver nosotros qué alimentos sí y qué alimentos no. Ese cansancio crónico del que hablábamos ahorita la vez pasada. Zumbido de oídos, no lo tomamos muchas veces en cuenta y decimos, no, bueno, es que a lo mejor como que se me subió un poquito la presión. No, bueno, chécalo, porque son cosas que precisamente de eso se trata nuestro plan nutricional, de que todos estos problemas, por ejemplo, irregularidades hormonales, que todo esto a través del plan nutricional que vamos indicándoles, sea como el traje hecho a la medida para que el cuerpo vaya cubriendo realmente todas esas carencias nutricionales, como lo que hablábamos, ¿te acuerdas de los neurotransmisores? Claro. Laurita, qué importante es eso. Sí, justo, y al final del día hay cosas muy básicas que ni siquiera las tomamos en cuenta porque al final del día decimos, bueno, es normal o es revertible o lo que sea. Y muchas veces hay hasta vitaminas y minerales que nos dan esta parte de solo un multivitamínico, a veces nos previene una ceguera. Así de simple. Sí. Y por ejemplo, justo ayer tenía un paciente que tenía la presión muy alta, no se había dado cuenta, tiene historial, pues obviamente de familiares que casi todos tienen hipertensión, y él por tener 32 años dijo, no, pues yo no creo yo tenerla. no creo tener hipertensión, soy muy joven para tener hipertensión. Y es como, sí, eres muy joven, pero al final del día, toda tu familia tiene antecedentes de hipertensión. Hereditarios ya. Y tú no tienes justamente un peso adecuado, una alimentación balanceada, porque él me decía, no, es que
Yo un día fui con una nutróloga, me dio la dieta keto y ayunos intermitentes. Dejé de ir con ella porque me daba 2 pastillas, pero yo hacía mi propia dieta keto y yo hacía mi propia dieta ayuno intermitente, pero estoy súper bien. Y cuando le pedí los análisis, obviamente colesterol, triglicéridos, le pedí que tomara justamente esta parte de la presión en la mañana, en la tarde y en la noche, junto con la glucosa. Sí, eso es importante, el hecho de tener un seguimiento, Ujú. simplemente, y es tan sencillo, ellos se toman su glucosa y su presión en la mañana y te la mandan por un WhatsApp. Sí, Eso a ti te permite como médico de verdad dar un buen servicio porque sabes perfectamente en qué condiciones, cómo está respondiendo a la cuestión nutricional el paciente sí. y eso es maravilloso porque a él le conviene que nos manda la foto por un WhatsApp y estamos evitando tal vez el que lo estemos mandando al laboratorio, análisis y análisis. En todo caso, más gasto que nosotros evitamos. ¿Para qué? Para que nos supeditemos a ese plan nutricional que es realmente en términos de vitaminas, minerales, aminoácidos, la cantidad de agua, porque hablamos de si empezamos a quitar ese plan, esa, digamos, situación de acidosis, para el paciente es una gran cosa, Laurita. Claro, justamente, y digo, este paciente realmente fue con un especialista, le dio lo que le recomendaba, pero él como de repente le dio las 2 pastillas, yo dije, bueno, ok, le dio pastillas, no sé, algo, ¿no? Pues realmente eran pastillas de potasio y magnesio. Es lo básico. Dijo, no, es que eh, me dio pastillas y a mí no me gusta que me den pastillas. Y es como de, pero a ver, esto es una suplementación. Justamente nadie tampoco le explicó el por qué se le daba ese suplemento. Exacto. Y estuvo 3 años haciendo dieta cetogénica y ayuno intermitente como él entendió y como él le daba su seguimiento. Obviamente llegó a mi consultorio con obesidad grado 1. Y es como, bueno, si hiciste dieta cetogénica y Que ayuno no funcionó. intermitente por un año, ¿por qué no funcionó? Y es como, ah, bueno, sí, pero es que yo una vez a la semana, los fines de semana, me comía todo lo que quisiera de O esto. los famosos tragos, los drinks. Ah, Dices, es que ahí explicarles a ellos la cantidad de calorías que lleva y el impacto que lleva directamente a hígado, a riñones. Porque es importante, Laurita, y lo sabemos, porque eso va a repercutir en distintos malestares en el cuerpo y por consiguiente en determinadas conductas del paciente en donde dice, ¿por qué me siento tan irritable, tan enojón, tan cansado? ¿No? Que, sí. o que simplemente no está concentrado. Le explican algo y está como en otro planeta, dice. Esa alerta mental tenemos que llevarla a cabo a través de lo que es, ya lo hemos comentado, de una buena hidratación, de esa suplementación. No son pastillas propiamente como un medicamento, sino que son suplementos nutricionales que nosotros necesitamos incluir en el cuerpo porque a través de la alimentación a veces no cubrimos las cantidades que necesita esa persona. Entonces así se Sí. pasó un año y ve el resultado. Claro, entonces justamente es lo que también les hemos recalcado constantemente. Acudan con un especialista que sea justamente indicado para ustedes. Obviamente no es lo mismo ir con tu coach nutricional para justamente esto, un coach, con un especialista cuando tienes alguna patología para prevenirla, Claro, tratarla, con un especialista, ya sea con una nutróloga, un doctor, doctora, que al final del día te va a ayudar a llegar a tu objetivo en el mejor tiempo. Porque también al final del día no es llegar al objetivo, es, bueno, es que con esta dieta que yo vi o que me está dando el amigo de mi primo, yo bajo 5 kilos en una semana. uh-huh. Pero ¿a costa de qué? Y son 5 kilos a la semana de qué. Así es. Y fíjate, por ejemplo, aquí Laurita, aquí traemos nosotros para el público que sepan cuál es la importancia, por ejemplo, si nos los quieres leer, la importancia del potasio. El potasio, ¿por qué lo mandamos y por qué también el magnesio? El magnesio nos va a ayudar a relajar mucho parte de las funciones del sistema nervioso central y neurovegetativo, en donde en uno de ellos tenemos cierta injerencia, pero en el otro no. Entonces, son elementos
que sí necesitamos cubrir para evitar, por ejemplo, calambres. Mira, ahí en la parte Sí, de justo. potasio. El potasio no solo nos ayuda a la función muscular, que es esta parte de los calambres, sino también en la conducción de impulsos nerviosos, en la Ujú. acción enzimática, en el Sí, funcionamiento de la membrana celular, exacto. en la conducción del ritmo cardíaco, el funcionamiento del riñón, el almacenamiento de glucógeno y el equilibrio de la hidratación. Es todo, Todo. todo. Ujú. Al final del día, justamente, también tenemos una bomba que se llama bomba de sodio y potasio, Exacto. que regula principalmente la hidratación, pero tú decimos, ay, no consumo sodio, pero sí mucho potasio. Y al final No. del día, La no. bomba de potasio es importantísima en el buen funcionamiento del cuerpo y tiene que estar, ser una complementación y ahí tenemos que ver cuál es la dosis adecuada. Puede ser para un joven de 18 años, pero también puede ser para una persona ya de 40, 60 años, en donde las dosis van cambiando. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es tan sabio, Laurita, y lo sabemos, que nos va a indicar exactamente de manera puntualizada cuáles son los oligoelementos, los elementos, todo lo que nosotros necesitamos como parte de un plan nutricional en vitaminas, en minerales, en los aminoácidos. Y aquí lo importante es que en la consulta nosotros explicamos perfecto qué es un aminoácido. Es como si fueran los ladrillos que construyen una célula. Ahorita hablabas de la parte de la célula en donde ciertos elementos, ya con un plan nutricional adecuado, esa célula se abre la mitocondria y entonces sí penetra y hace una asimilación preciosa de todos los elementos nutricionales que estemos dándole al cuerpo, porque es para todas las células. Sí, Ujú. exactamente. Y justamente, aparte hablando de la bomba de sodio y potasio, el sodio no solo ayuda a la regulación de la hidratación, como habíamos mencionado, sino también disminuye la pérdida de fluidos por la orina, Ujú. participa en la transmisión de impulsos nerviosos electroquímicos a través de los nervios y de los músculos y la transmisión excesiva que provoca la pérdida de sodio. También, justo por eso también llegamos a especialistas como lo que son los endocrinólogos, simplemente por deficiencias de minerales. Entonces, Sí, sí, sí. y es tan fácil tenerlos, pero tan difícil de controlarlos, que por eso hay hasta digo, no solo los endocrinólogos ven eso, lo sabemos, pero llegan Sí. a ese grado de no saber y llegan con un especialista que es como de, es por esto. Y cuando hacen un ionograma de controles, mira, ve, aquí está el por qué te sientes así. Sí, y siendo realmente Ujú. una situación tan sencilla, pero que la información nos da poder. En el momento que nosotros estamos bien informados, decimos, ya. Y entonces empezamos nosotros a tener una capacidad de conciencia de lo que es realmente tener la convicción y el compromiso de nuestro tratamiento, porque eso sí es como casi Ujú. casi el juramento de los de los Boy Boy Scouts, Scouts, sí. en donde dice vas a apegarte a tu tratamiento. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos realmente por parte del paciente esa convicción, ese compromiso, y no con nosotros, Laurita, con ellos mismos, Sí. para que sepan exactamente que el resultado se va a dar, pero que no vayamos cayendo en apapachos en donde, ay, bueno, me voy a comer esto y no pasa nada, porque ya sabemos que cada alimento tiene una información nutricional a determinado órgano de nuestro cuerpo. Entonces, si le metemos variables que no estamos controlando nosotros desde el consultorio, en el organismo vamos a tener un resultado distinto. Claro, justo, por ejemplo, en la dieta proteinada, también hoy estaba haciendo una receta y lo que es la diseñadora, la que nos ayuda a hacer toda esta parte en ProFood, está viendo, oye, es que estoy viendo esta receta que dicen que es keto, la podemos hacer, no sé qué, y ya cuando le dije, a ver, mándamela. Bueno, pues realmente era casi todo grasa, eh, poca proteína y era como, o sea, sí es, Como más bien Atkins. ajá, es cetogénica, pero al grado de cetogénica con bueno, alta en grasas y no es lo que justamente procuramos ya en los pacientes porque procuramos que la grasa que se ocupe en una dieta proteinada es la grasa del cuerpo.
Exacto. no la grasa que consumimos. Entonces le dije, bueno, a ver, aquí y le modifiqué, le dije, bueno, ¿y si quitamos esto? Le dije, bueno, sí, si quitamos esto, cambia totalmente la composición de la tabla nutricional de cuántas calorías tiene la proporción, cuánta grasa, cuánta proteína, bueno, vamos a modificar. Me dijo, bueno, pues entonces lo hacemos rápido. Y dije, no es de que se haga rápido, o sea, tenemos que ver las porciones, hacer un cálculo, realmente por eso Claro. es que también toda la alimentación tiene un proceso. No Hay son veces, recetas generales para todo el mundo. sí, Eso es lo no, que necesitamos tener muy en cuenta. Nuestro cuerpo, vamos a tomarlo desde el punto de vista de que es nuestra casa. Si es nuestra casa, ¿cómo queremos tener nuestro hogar, nuestra casa? Cada uno de los órganos de nuestro cuerpo les vamos explicando a los pacientes qué función tiene, pero también qué nutrientes son los que son básicos para reforzar el buen funcionamiento de ese órgano. Entonces, sí importa mucho el hecho de que se vea hasta a veces incluso en la historia clínica, Laurita, y lo sabemos, el tipo de sangre, por ejemplo, donde decimos, bueno, no importa tanto. Pues sí, sí importa, porque hay tipos de sangre que, por ejemplo, pueden comer mucho cuestión de marisco y no pasa nada, pero en otros sí está habiendo un cierto tipo de reacción como tipo alergia. Entonces ahí tenemos que ver qué es realmente lo más adecuado. A mí me gustaría que le explicáramos al público un poco más a fondo, Laurita, qué es la cetosis. pues la cetosis es el proceso metabólico en el cual el cuerpo ocupa la grasa como fuente principal de energía. Realmente el proceso metabólico, pues muy técnico, es que cuando acabamos las reservas glúcidas, que es glucosa y glucógeno, empieza la metabolización de las reservas lipídicas, que es justamente la grasa. La grasa Así. como tal. Y es justamente empieza este proceso y utilizamos los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Realmente esto se basa por lo que es la creación de nueva glucosa a partir de grasa y la inhibición de ocupar esa fuente de glucosa, por decirlo así, como fuente principal. Ocupamos grasa como fuente principal y Es. la glucosa como secundaria, se podría decir. Yo les explico muy fácil a mis pacientes que es el cuerpo humano necesita energía de donde sea. Necesitamos vivir. Claro. Necesitamos energía como sea. La primera fuente es la glucosa, la que cuando tenemos muchos tiempos de ayuno es me estoy sintiendo mal, estoy sudando frío, estoy teniendo temblores, necesito O azúcar. sueño, O sueño. esa pesadez que de repente Sí. es, ¿y hace cuántas horas que comiste? Ujú. Esa es la primera fuente. La segunda es la de la proteína. Se puede decir que es más fácil sacar energía de la proteína, pero con los alimentos convencionales, los alimentos de origen animal o los alimentos de ProFood, que son ricos en proteína, eh, justo tenemos esa vía como cubierta. Posteriormente tenemos lo que es la de la grasa, que es la más difícil, porque al final del día es el proceso metabólico en el cual, pues bueno, eh, es lo último, son como dicen reservas, no me va a dar alimento, o es cuando de verdad ya no tenga de dónde sacar energía. Pero para este proceso tardamos de 24 a 48 horas teóricamente. ¿Cuáles serían los síntomas? A ver, dinos al público, ¿qué síntomas experimenta la persona cuando ya está entrando en ese proceso de utilizar la grasa que tiene en el cuerpo y empieza a hacer ese proceso de eliminación, llamado que nosotros denominamos la cuestión de la cetosis? Pues empieza a dejar de tener esta parte de hambre. Justo tiene un efecto como anorexigénico, que es el que les mencionaba hace como 2 programas, que es más bien no es tanto un efecto anorexigénico, es un efecto regulador Exacto. de lo que es esta parte de la saciedad. A través del hipotálamo. Así es. Ujú, Lo regula y ujú. entonces la persona ya no tiene esa ansiedad por estar comiendo y comiendo y comiendo. Y ahí le indicamos cómo pueda diferenciar esa señal del hipotálamo, si es una cuestión de sed o es una cuestión de hambre. Exactamente. Y justo la cetosis lo que hace es que empieza a diferenciar esas dos señales que Ujú. son muy mínimas y de repente dices, ay, bueno, como que quiero más agua. Bueno, tengo un poquito de sed, entonces empieza a tomar como más agua, y eso es otro, pues, síntoma de la cetosis, que es como, bueno, quiero tomar agua, entonces empiezan a tener como un vasito de agua y de repente lo ven y dicen, ay, sí, sí quiero.
o su botellita o lo que sea y empiezan a tomar más agua. La otra es que se sienten con este bienestar general sin cansancio, Ujú. que también al final del día los cuerpos cetónicos abastecen hasta el 98% de las necesidades del sistema nervioso central, porque también es más afín que la glucosa Sí, a nivel... imagínate la importancia que tiene Ujú, eso, Laurita. Y aquí exactamente. pasaríamos exactamente a la parte de explicarles al público. Nos han mandado muchas preguntas, cosa que agradecemos muchísimo porque contestamos todas y cada una de las preguntas que nos envían. Aquí pasaríamos al tema del síndrome metabólico. Aquí te traje esto, cómo es que a nivel de o sea, cardiovascularmente hablando, Ujú. ese síndrome metabólico necesitamos tener muy cuidado con el paciente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sí tiene un porcentaje de grasa, pero si esa grasa nosotros empezamos a tratarla, y hemos tenido pacientes en que ya están hasta programados para una operación de corazón, en donde por el exceso de grasa tiene que, o el tamaño ya del corazón de la persona. Y la sorpresa es que increíblemente a través de nuestro plan nutricional va eliminándose esa cuestión de grasa que está recubriendo todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, y entonces sabemos que una vez que ese órgano está libre ya de esa cantidad de grasa que lo está cubriendo, automáticamente le permite tener sus funciones naturales y trabajar de manera normal. Y hemos llegado y tenemos casos aquí, incluso lo vino a dar su testimonio Sofi. ¿Por qué? Porque ella ya tenía su operación ya programada y todo, y en el momento en que entró con nosotros a este plan nutricional, para ella era como decir, me siento como de 15, y ahorita nuestra paciente tiene 82 años, eso fue hace casi 8 años, y sin embargo, a la fecha, ¿a qué voy con este comentario? Que el hecho de cuando le pedimos al paciente que tenga realmente claro la convicción de un compromiso para con él mismo, quiere decir que nosotros estamos garantizando que ese bienestar que se logra en esos meses que se trabaja con él va a ser permanente, porque él ya se lleva un aprendizaje de cómo cuidar su organismo, y muchas de esas enfermedades como diabetes y demás empiezan a tener una respuesta más adecuada porque el paciente ya tiene conciencia, ya sabe, tiene la información. Sí, y justo es esta parte de cuando se detecta síndrome metabólico, hay muchas alertas antes de. Justamente es el síndrome metabólico, yo les explico que es como una X o un plano de norte, sur, este, oeste, y todos los tienen que tener, que es justamente obesidad abdominal, lo que es sobrepeso o obesidad, Ujú, lo que es también resistencia a la insulina, ujú. hipertensión, y lo que es justamente esta parte de un riesgo cardiovascular impresionante que a veces empieza por hipertensión, que tenemos obesidad Sí, y de sí. repente es, bueno, tengo hipertensión, pero mi familia tiene hipertensión. Tenemos, justamente, empezamos a tener esta parte de la resistencia a la insulina que le llaman como ya la prediabetes, que dicen, bueno, pues no importa, ese es el momento crítico cuando justamente la gente debe empezar a cambiar sus hábitos alimenticios, porque Así obviamente es. lo que te está llevando a una prediabetes es justo como su nombre lo dices, estás a punto de no tener una vuelta. Si tú volteas la hoja ya no va a haber vuelta atrás. Ya cuando se te diagnostica diabetes es muy difícil que vuelvas a tener una buena salud. O sea, hay casos muy particulares que si llegan a controlar mucho mejor que otras personas, pero es lo típico también que vemos en redes sociales. En redes Lo sociales, ideal ujú, además es que evitar eso. sí, Si ya el cuerpo es tan maravilloso que nos está enviando un foquito rojo, bueno, hagámosle caso. claro, porque ¿para qué esperarnos a tener síndrome metabólico Ujú. y ser atendidos a justamente tener ya de verdad algún evento vascular fuerte o algún otro tipo de evento, una diabetes insulinodependiente, que ya de verdad Mm. no hay vuelta para atrás? Y muchos de mis pacientes me dicen, no, es que, ¿para qué? O, por ejemplo, el tratamiento de la dieta proteinada, de repente dicen, es que es muy caro. No, 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 pa- no vale la pena. Y es como, no,
no vale la pena que tú llegues a una patología y que de por vida, no es de que, ay, Estés ahí. este mes sí me compro la insulina, o ay, este mes sí me compro el medicamento para la hipertensión o para lo que sea. No es este mes sí me lo compro y este mes no. O sí me lo quiero tomar o no me lo quiero tomar. Al final del día, yo también hasta a mis pacientes les invito a que vean en lo que es la Asociación de Diabetes de México cuánto gasta un paciente Sí. en medicamentos. Y que además, Laurita, lo hemos visto con nuestros pacientes. Puede ser un paciente diabético de hace 6, 8 meses, pero puede ser que tenga 10, 12, 20 años y sigue invirtiendo, invirtiendo. ¿Bajó? ¿Se curó? No. Exactamente. Entonces, si nosotros le indicamos de qué manera va a favorecer el hecho de que no sea tanto el costo farmacéuticamente hablando, si lo canaliza más bien, en lugar de a medicamentos, Laurita, a un plan nutricional en el que esté consciente, porque aquí hablamos realmente cuál es nuestra función, Laurita, el crearles conciencia de Exactamente. qué es lo que sí, qué no, dependiendo de la edad, del el perfil que tenemos. Puede ser una persona muy llenita, puede ser una persona ectomorfa. Entonces, todo eso va a ayudar porque tú dices, bueno, puede ser una persona ectomorfa, ¿y cómo es que está tan delgado y tiene problemas de colesterol y de dislipidemia y todo eso? Es la parte nutricional. Exactamente, y lo vimos, digo, en las generaciones que ya actualmente no nos está tocando tanto porque ya viene esta inclusión de los cuerpos diversos, que justamente hay una polémica muy grande entre los cuerpos diversos de justamente ectomorfo, todo esto, todos estos cuerpos diversos a salud. Podremos justamente tener esta persona que veíamos en los 80s, 90s, modelos extremadamente delgadas que si lo vemos en teoría, es delgada, entonces es una persona saludable, es una persona que está bien. Ajá, y resulta que no. Y resulta que muchos modelos justamente Kate Moss, fallecían. por ejemplo, Ujú. es anorexia. ¿Cuántas Sí. personas del medio artístico, de la familia, de políticos conocemos que están? Y eso sería muy interesante, Laurita, que lo tratemos. ¿Qué te parece si el siguiente programa abarcamos el tema de los trastornos alimentarios? Por ejemplo, la anorexia, la bulimia, los atracones, todo esto para que veamos cómo ese comportamiento de nutrición, entre comillas, va a impactar a todos los órganos y de qué manera lo que hablábamos precisamente el programa pasado, a nivel cerebral, los neurotransmisores empiezan a pasarla muy mal, porque la Sí. actividad química del cerebro ya no está haciendo esa conexión adecuada. Sí, Entonces, ¿cómo queremos tener una conducta adecuada si nosotros nutricionalmente hablando no estamos dándole a todo el resto del cuerpo para que reciba el cerebro una señal de estamos bien, está en equilibrio? Claro. Y entonces justamente es como esta parte de que no solo porque vean un cuerpo muy delgado significa que es un cuerpo saludable, o porque vean un cuerpo con un poco de sobrepeso significa que está enfermo, porque también vimos en otros tipos de siglos que un niño gordito, eh, pues con sobrepeso, obesidad, era un niño sano, porque era como esta parte de ostentación de nosotros sí tenemos para comer, justamente en esta Sí. parte del renacimiento, desde tiempos muy antiguos, que es justamente un niño gordito, un niño saludable. Era la idea, Era la sobre idea. todo en los tiempos de los abuelos en que decían, Ujú. es que un niño gordito es sinónimo de un niño sano. Pues no, estamos preparándolo ¿para qué? Para tener todo este tipo de problemas. Sí, justamente porque México sigue siendo el primer país a nivel Sí. mundial en obesidad, y cuántos pacientes no llegan a consulta por diabetes infantil. Niños que literalmente no me imagino yo, por ejemplo, o mis hijos, o mis primos, mis sobrinos, que yo le tenga que decir a ellos, no te puedes comer esto porque tienes diabetes, y el daño no solo físico que te hace, sino psicológico, de tener una provisión tan severa, porque si no, te vas a morir. Un niño no piensa en eso, un niño no debería Y pensar además en esas evitarle cosas. evitarle eso, Ujú. Laurita, porque, y es tan sencillo. Sí, ¿Por qué? Porque ya estamos etiquetando al niño
con un hombrecito. Pero ¿qué sucede con eso? Se presta para muchas cosas, desde en el colegio un bullying, desde la parte de descompensación de repente porque no le informamos, mira esto, pero visualmente también que lo vea en sus órganos. Vamos a ir trayendo también algunas ilustraciones Sí. para que veamos cómo en el cerebro impacta. Y que de repente el hecho de que el niño pueda hacer, y lo hemos visto, hay niños gorditos con una cuestión de que están padeciendo bullying por parte de los compañeros, y sin embargo el niño, pues su coeficiente intelectual es muy alto, pero la está sufriendo tanto que en lugar de tener su atención centrada en la cuestión de los estudios, de lo que está viendo, está pensando si va a ser de alguna manera agredido. Entonces el foco de atención cambió y entonces tenemos ahí una misión hermosísima porque vamos a darle la información de qué sí y qué no. Entonces tener conciencia es cuando la persona ya puede manejar, puede tener más en control sus emociones a través de lo que él mismo está viendo que come. Claro, y justamente esta parte estas son estadísticas que son de la última ENSANUD que se hizo antes de pandemia, que decía que el 72.5 de los adultos, ya personas con un poco más de conciencia e información y acceso a la tecnología, tiene sobrepeso o obesidad. ¿Por qué? Porque si tenemos tanta información, si tenemos ya tantos alimentos a la mano, ¿por qué justamente seguimos padeciendo estas enfermedades? Desgraciadamente, el sobrepeso y la obesidad no es solo un factor de, comes mal, es por eso. No, realmente es multifactorial. Exacto. Y justo por esa parte se trata como al paciente en muchos aspectos, no solo en el aspecto de nutrición, que es lo que nosotras hacemos, sino también un poco psicológicamente, conductualmente, de muchos aspectos, hereditario, Sí. todo. Y justo yo les pregunto a mis pacientes, del 1 al 10, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer tus cambios de alimentación y estás Tus hábitos de comprometido vida. para llegar a tu objetivo? Porque eso a mí también me da una indicación de saber si el paciente se va a adherir a un tratamiento o no. Uh-huh. Porque la otra es, podremos ser las mejores especialistas del mundo, con el mejor tratamiento, pero si el paciente no quiere cambiar esos hábitos o realmente generar esta conciencia, no va a ser un cambio. No podemos de alguna forma iniciar un cambio y no podemos ayudar a una persona si no se deja ayudar. Claro. O sea, no se trata de la pastillita nada más. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada, Laurita, de lo que son los neurotransmisores. Por ejemplo, hablábamos de triptófano. Triptófano, ¿por qué le denominamos de repente, bueno, más bien los pacientes, que dicen que es el elemento de la felicidad, el nutriente de la felicidad? Pues sí lo es, porque a nivel de cerebro, ¿qué es lo que hace? Conecta una química cerebral sana, adecuada, y entonces la capacidad de alerta, de aprendizaje, de memorización, mejora sustancialmente. De control de ansiedad también. Exacto. Mira, aquí por ejemplo vemos el triptófano, de qué manera nos va a ayudar. Y eso también es importante, querido público, porque no es nada más el que nosotros a través de la nutrición les digamos, este nutriente es el que está faltando en tu cuerpo y es a través de estos alimentos que tú los vas a cubrir esa carencia nutricional, sino decirle, ¿por qué? ¿Por qué trabajan tan bien esos neurotransmisores? Por ejemplo, el saber utilizarlos no es lo mismo que nosotros le digamos al paciente, vas a consumir ciertos alimentos que tienen triptófano en la mañana a que si los vas a consumir en la noche. Exactamente. Si lo consume en la mañana, estamos nosotros viendo que no es favorable, sí, pero tenemos que ver cuál es el objetivo, para qué lo queremos.
si es en la mañana, es para evitar que nosotros de repente decaigamos que como de que de repente dicen, ay, es que como que me siento medio decaído. Si nosotros hacemos eso en la noche, nosotros estamos favoreciendo una baja de peso. Entonces, en la mañana es antidepresivo, se puede decir, y en la noche es sí el calmante, pero sobre todo la parte de ayudar a que se active el metabolismo y que la persona baje de peso más rápidamente. Y curiosamente es en la noche. O sea, y sí los horarios sí importan. Sí, justamente esta parte de saber qué comer en qué tiempos o la suplementación. Hay pacientes que justamente la necesitan antes o después, pero hay que detectar justo cuál es el mejor momento y también todos los suplementos no se toman de lleno. Hay pacientes que lo pueden hacer y no tienen ningún hasta efecto como secundario, porque hay pacientes que sí dicen, si yo me tomo todos, me duele el estómago, porque sí, no se asimila de Sí, todo uno, sí, no se sí, asimila sí. otro, entonces ya le estás metiendo otro y otro, y es como el cuerpo que no está acostumbrado, es como, bueno, No, sí lo no sé. asimilo, pero no al 100. Y sí lo quiero, pero mejor lo desecho, porque tengo ya el siguiente suplemento que me está entrando, entonces ni uno ni otro. Tiene que Entonces, ser en la cantidad claro, adecuada, adecuada para ti. A lo sí, mejor va una paciente con su hermana, pero pues son organismos totalmente diferentes, entonces sí. no es el mismo plan nutricional, la misma guía a nivel emocional para que se dé cuenta por qué a veces caen en lo que comentábamos aquí, que vamos a, quiero mandar a hacerlo más grande Sí, para que se pueda ver. Aquí nosotros vemos en las imágenes, nos dicen más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque hablamos simplemente de los 11 básicos de los neurotransmisores. Ahorita estamos hablando de 4: GABA, acetilcolina, la serotonina, que es el triptófano, como de lo que hablábamos ahorita, y lo que es la dopamina. Entonces, estos elementos, a la hora que nosotros decimos, este es tu plan nutricional y con esto los vas a cubrir, para nosotros es una garantía hasta de anímicamente de cómo se vive la persona. Sube la autoestima, sí, pero es independientemente de su autoestima, la energía que tiene. Que se anticipa, el que dice, me he vuelto más alerta en mis actividades, en lo que programo, llega la noche y palomeo todo lo que tenía que hacer y lo logré. claro, y también el justo, también la parte de la reactivación en cuanto a ejercicio, a todo lo que es la reactivación muscular. Muchos pacientes dicen, no, es que no tengo ni ganas ni fuerzas y no, o sea, no me nace. Y muchos dicen, es que no estoy motivado. La motivación a veces se confunde mucho con todos los días de estar como de, sí, voy a hacer ejercicio y sí, vamos todos. Hay veces que Sí. la motivación, justamente como dices, interna. Hay veces que no tenemos la motivación de trabajar, no tenemos la motivación de ir a hacer ejercicio, pero es justamente esta parte de la buena alimentación y aparte la actitud. Es bueno, ok, no tengo tantas Ujú. ganas de ir a hacer ejercicio, pero sé que lo que me va a dar como resultado de ese ejercicio es mucho mejor y más ventajoso que quedarme en mi cama a ver una película con un montón de comida rápida, refresco y totalmente ser sedentario, que a la larga me va a dar alguna patología o Claro, y sobre todo, entre otras. fíjate, Ujú. cómo en el momento en que haces ejercicio, estás de alguna manera generando endorfinas. Sí, Y esas endorfinas es como ponerte la pila en donde puedes trabajar, puedes subir y bajar, entrar y salir y dices, y todavía llega la noche y dices, pues yo todavía tengo pila para hacer algunas otras cosas. sí, En cambio, si lo que comentabas de una vida sedentaria, en donde después de que ya fueron tantos programas de televisión, hay una pues emisión electromagnética, que luego sí. hablaremos de eso, y que debilita el cuerpo, y que de la comida rápida acompañada a un ladito, y cuando Ujú. terminas ese digamos, ese momento, es una culpabilidad, es una forma de sentirte como en esa autoderrota. ¿Cómo es posible
que mis emociones me manejen, en lugar de que yo maneje mis emociones. Claro. ¿Qué sucede? Que en ese episodio, la persona, ¿qué es lo que hace? En lugar de generar endorfinas haciendo una actividad física o reírse, simplemente Sí. viendo videos donde se pueda reír las personas, porque hay veces que ves personas que dices, híjole, está tan seria o tan agria que le puede quitar la sonrisa a la Gioconda. Probablemente. Dices, Sí. sí, de veras, o Ujú. sea, las veces, no se ríe, pero ni de broma. Sí, no. Entonces, ahí se están produciendo, ¿qué? Sustancias que están realmente drenando la vitalidad de cada uno de los órganos del cuerpo. Evitar esas sensaciones, volvemos a lo mismo, Laurita, el generarnos conciencia. ¿Qué es lo que realmente quiero? No soñar mis sueños, sino vivir mis sueños. Eso es Exactamente. otro rollo muy distinto. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo que somos congruentes, que realmente lo que queremos lo estamos cumpliendo, lo estamos haciendo y estamos dejando ya de lado los famosos pretextos. Porque de repente encuentras gente que dices, no, sí, bueno, 20,000 pretextos. Podrías hacer un libro de cómo hacerse experto en los pretextos. Sí. Y puede usted elaborar 101 pretextos fácilmente, Sí. pero va en contra de lo que pedimos desde el principio, convicción de un compromiso, Claro. para que Justo. entonces funcione todo lo que podamos nosotros darle, porque de verdad es tanta la información, Laurita, y aquí en la parte de la terapia psicológica que damos dentro de la consulta, ¿qué sucede? Estamos generándole esa motivación, en donde dice, bueno, tengo estos neurotransmisores a través de esto, simplemente una jicamita, ¿no? Sí. ¿Qué te quita? Es antidepresiva. Claro, y justo esta parte de entender que hay cosas que sí se pueden tratar con alimentación y hay otras cosas que sí necesitamos acudir con un especialista, justamente con un psicólogo, con un psiquiatra, y no porque vayan con un psicólogo o un psiquiatra significa que este mito tan establecido de estoy loco, estoy mal, eh, porque yo no puedo hacer esto, no, realmente es, creo que hasta los mismos psicólogos lo dicen así, es canasta básica. Canasta básica. Sí, Así como sí, debes saber alimentarte, debes saber cómo tratar tus emociones, cómo justamente estar en esta parte de contigo mismo, porque al final del día, no por nada esta frase también tan famosa de somos nuestro peor enemigo. sí, exacto. Y lo somos a la hora de alimentarnos también. Exactamente. Y sobre todo que sabes, fíjate, cómo decimos es que la actividad física es la mejor terapia que te puedas encontrar. Haz 20 minutos de caminata, ni siquiera es que vayas a un entrenador especializado, que sería, digo, bueno, Sí, quien no lo quiere, ¿verdad? claro. Pero en términos de ahorita, por ejemplo, ciertas restricciones que tenemos en los clubes o en los gimnasios, pues como que nos detiene como para ir a hacerlo como habitualmente estábamos acostumbrados. Sin embargo, el subir y bajar un escalón de tus escaleras, eso, o que vayas y que camines la manzana. Si tienes una mascota, pues llévala a pasear. Va a ser tu mejor pretexto de entrenador, en Sí. donde vas a caminar 1 o 2 manzanas, pero ya tu cuerpo empezó a generar endorfinas y está comprobado después de 20 minutos de cualquier ejercicio. Y aquí la caminata, el ejercicio que mejor desplaza la grasa en el cuerpo humano. Entonces, no nos cuesta. Es algo Sí. gratuito. Te puedes ir al parque más cercano de tu casa, puedes darle la vuelta a la manzana con tu mascota. Cubrir esos 20 minutos es la felicidad para tus células, porque estás generando endorfinas y eso levanta el ánimo, te motiva Sí, y evitas muchas cuestiones de bajoneos emocionales. exactamente. Y solo nos estamos refiriendo a las emociones y los neurotransmisores, pero también nos asegura una buena salud y también esta parte del
gasto energético total del día, que es cuánto consumimos y cuánto gastamos, porque hay veces que consumimos muchísimas calorías, y solo hablando de calorías, ni siquiera nos vayamos a la generación de neurotransmisores, o sea, solo llegamos a nuestras calorías totales, ¿cómo? Con muchos alimentos, pero ¿cuánto gastamos realmente? Exacto. Porque al final del día esta parte hay que tener un equilibrio hasta para mantener el peso, y para hacer una dieta proteinada, para hacer una dieta hipocalórica, para bajar de peso, para llegar a un objetivo, se tiene que hacer, le llamamos balance negativo, que es justamente consumimos menos calorías de las que necesitamos para justamente perder ya sea peso total o grasa, que es justamente la diferencia de la dieta cetogénica y lo que es la dieta proteinada o la dieta hipocalórica o algún otro tipo, hasta el ayuno intermitente. Parte de lo que funciona el ayuno intermitente es que consumimos menos calorías de las que necesitamos para hacer este decremento y bajar lo que es el peso total. Entonces, al final del día, es esta parte de que una dieta proteinada, como se dan las calorías básicas de hidratos de carbono y proteínas y grasas, se hace un balance para cada paciente, hace un decremento en kilocalorías y ocupamos la grasa como fuente principal, que es lo que se procura, porque también perder músculo creo que lo hemos visto. No. Y no solo con imagínate, deja eso, Laurita, el cuerpo el trabajo que nos cuesta volver a generar esa masa muscular. Claro. Y ojo, pero si aquí la persona, por ejemplo, no, aquí vamos a hablar de personas de mayores de 60 años, digamos, que también es importante porque están entrando en una etapa de su vida en la que fácilmente puede haber una cuestión de cadera, que la pasan fatal, en donde la columna ya empieza. ¿Qué tenemos que enseñarle dentro de su plan nutricional? Pues algunos ejercicios que son tan sencillos, en donde tú dices, como haciendo este movimiento, mi cuerpo produce calcio, pero además lo más importante es que a la hora de que produce ese calcio a través de un plan nutricional perfectamente diseñado para mí, resulta de que ese calcio que produce mi cuerpo lo va a fijar en donde necesita, ya sea los huesos de las piernas, de los brazos, de la columna, en donde realmente haga falta el calcio, ahí se va a fijar. Y no estamos tomando más que una especie de ejercicio como de rehabilitación, pero es como jugando. Y claro, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque para esas personas, cuando ya están entrando de los 55 en adelante, se presenta un fenómeno en nuestro organismo que es sarcopenia. Y la sarcopenia, pues, es lo que hablabas ahorita, Laurita, la pérdida de la masa muscular, pero también la pérdida de masa ósea. Sí. Así es. Pues, ¿qué crees? Se nos vuelve a acabar el tiempo. Lástima que terminó. Sí. ¿Qué te parece si les hablamos a nuestro público? Gracias por todas las preguntas que nos hacen llegar. Y vamos hablando de los antioxidantes y de algunos trastornos alimentarios. ¿Cómo ves? Exactamente, sí. Bueno, pues querido público, le agradecemos mucho su presencia con nosotros aquí en nuestro programa Naturalmente de los jueves de 12 a 1 con Laurita Lara y conmigo Estela González, y les damos profundas gracias por todo el interés de las preguntas que nos hacen llegar y que a nosotros nos permiten saber cuáles son las dudas para ir orientando de mejor manera y que dejemos de ser el país número 1 en obesidad. Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias a todos y espero que se encuentren bien. Si también gustan seguirnos en nuestras redes sociales, sí, como Profood México, y con Estela, justo su número celular. 55 22 19 21 75. Que tengan un excelente jueves, viernes y fin de semana maravilloso, y sobre todo que cada día estemos mejor y mejor en perfecto estado de salud. Muchas gracias. Hasta luego.